¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de Visión Colombia. Es un gusto poder compartir este espacio en donde cada semana tenemos un protagonista, un invitado diferente. Y para nosotros es un gusto poder darles a conocer parte de la visión de cómo construir un país soñado pero posible. Hacemos esto desde nuestra casa, desde el Hotel Cosmos, que nos abre las puertas, que nos permite entrar nuevamente a que nos escuchemos. Y ustedes pueden compartir y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, compartir nuestros podcasts y mandarnos su opinión y sus comentarios en nuestras diferentes redes sociales. Rodrigo Pombo, ¿cómo me le va? Bueno, pues feliz, creo que es una buena época para hablar de cosas realmente importantes. Estamos a puertas de unas elecciones y la gente entonces cree que lo importante solo es el voto y a quién elige. Y yo creo que, y en el proyecto, Ana, creemos que lo más importante ciertamente es hablar de una visión a futuro, de una visión de un país soñado pero posible, que le ofrezca verdaderas soluciones a la gente. Y por eso estoy tan contento. Bueno, yo le cuento que estoy muy contenta porque oí que uno de los precandidatos presidenciales tiene en la mira una de las propuestas que nosotros hacemos. Ahora más adelante se la voy a contar y se la voy a compartir. Pero vamos a enfocarnos en lo que vamos a hablar hoy, la rama legislativa. Y nuestro invitado pues le da la talla, pero de una manera fabulosa, porque no solo que es parte de la rama legislativa, sino que ha cuestionado muchas de las cosas que dentro de la rama legislativa están sucediendo. Y creo que poder compartirle lo que nosotros tenemos desde Visión Colombia es fabuloso. Rodrigo, desde Visión Colombia, y le pregunto, una de las mayores quejas es como ciudadanos que no nos sentimos representados, que no nos sentimos escuchados por los legisladores, que si bien nosotros vamos a las urnas, votamos, el momento en que llegan, ¿no es cierto?, a cumplir su rol, tiene cada uno una agenda política ya trazada. Y no unos intereses de la comunidad o de la región por la que fueron electos. Nos quejamos de las ausencias, nos quejamos de unos sueldos desmedidos, nos quejamos de unos tiempos, nos quejamos de cómo se dedican a hacer política y no las reformas y los cambios estructurales que necesitamos como país. Sí, así es. Uno de los grandes retos de los estados contemporáneos es volcar la mirada sobre una rama legislativa verdaderamente funcional, útil y que sea tan eficiente como las demandas sociales así lo requieren. Eso es un verdadero y auténtico reto, Ana María, porque la verdad es que los estados actuales, y yo diría de todo el mundo, no solo latinoamericanos, pues se han quedado anquilosados un poquito en el Estado moderno, ¿no? Entonces creen que el Congreso simplemente es la forma de representar al pueblo, pero la verdad es que durante 200 tantos años, casi 250 años de vida de modernidad, pues esos representantes no saben si representar a su electorado, si representar a su partido, si representar a las mayorías o si representar a toda la nación. Eso ha sido muy difícil. Entonces, evidentemente, la rama legislativa, digamos, está en crisis conceptual. Y desde Visión Colombia nosotros tenemos un proyecto que de alguna manera trata de mostrar soluciones, quizás no sean las mejores, no son las únicas ciertamente, pero creo que son muy, muy respetables. Y si me lo permite, se lo voy a explicar como en 5 cortos pasos. Vale. Lo primero es que nosotros creemos que una Colombia pensada a 200 años vista debería tener un Congreso bicameral, es decir, Senado y Cámara, esto es una garantía constitucional y democrática, pero corporativista, es decir, auténtica y genuinamente representativa. Claro, cuando usted habla de corporativismo, está hablando de que los cuerpos representativos, como el Congreso, están a su turno representando a gremios, sindicatos, indígenas, digamos sectores sociales especiales como palenqueros, raizales, industriales, comerciales, etcétera, etcétera, académicos y demás. Es decir, la composición misma del Congreso habla por sí sola de una fuente de representación auténtica, en donde nadie, desde la ingeniería constitucional, desde la forma como se piensa el país, quede por fuera. Entonces, nosotros creemos ciegamente en eso, nosotros creemos que tenemos que tener, y este es el segundo paso, una corporación, un congreso compuesto por un senado de alrededor de 100 senadores. Creemos que
hay que reducir el número de senadores y representantes. Creemos que 100 senadores que representen a los sectores sociales y que sea muy especializado por materias es bienvenido, es decir, debe haber unos senadores que representen a los industriales, otros a los comerciantes, otros a los sindicatos, otros a los gremios, otros a los académicos, otros senadores que representen a cada uno de los departamentos, otros senadores que representen, por ejemplo, a los afros, a la comunidad LGTBI, a la comunidad raizal, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que desde la composición tú ya marcas una diferencia enorme con lo que tenemos sí, porque ahora. estás buscando un poco que sean mucho más técnicos dentro de cada una de sus ramas, aparte de representar únicamente a las regiones. Y mucho más legítimos porque otorgan representación directa. Si yo soy uno de los 7 miembros que represento a la comunidad LGTBI, pues obviamente tengo que velar, entre otras cosas, por los intereses y los anhelos de esa comunidad. O lo mismo con los indígenas, o lo mismo con la comunidad afro, ¿sí? Están determinados constitucionalmente para eso. Entonces hay un Senado, digamos, que representa el mundo social, la nación. Ahí, en cambio, la composición de la Cámara de Representantes es mucho más regional. De lo que se trata es que se componga de 200 representantes, pero por regiones, y que la vocación sea la defensa, digamos, de una visión regional con sus propias culturas, su autonomía, con el contrapeso al centralismo histórico que ha vivido y en ocasiones padecido Colombia, etcétera, etcétera. Pero además creemos que las funciones deben ser complementadas. Estamos seguros que dentro de nuestro ecosistema de la nueva visión de país, en donde tenemos el Consejo Superior, ya hemos hablado muchas veces de eso, pues evidentemente el Congreso no puede ser el único que pueda legislar. Creemos, como sucede hoy en día, que excepcionalmente el Ejecutivo, en cabeza del presidente, puede legislar, pero también creemos que el Consejo de Estado de manera directa puede legislar el órgano llamado Consejo Superior y no reservárselo al Congreso de la República. Pero además, Ana, creemos en un Congreso que maneje asimétricamente, es decir, de manera distinta las votaciones. No es lo mismo las mayorías para legitimar una reforma constitucional que las mayorías para sacar adelante una ley ordinaria. Eso, entre comillas, no es nuevo en el constitucionalismo colombiano, pero nosotros creemos que debe ser mucho más claro y mucho más exigente en determinadas materias. Por ejemplo, actos legislativos solo cuentan con 3 debates, no 8 debates, pero cada uno de ellos debe tener 75% de las mayorías, es decir, mayorías calificadas. Leyes estatutarias, lo suyo, solo 3 debates, pero obviamente con mayorías calificadísimas, como por ejemplo el 70%. Ley de la supranacionalidad, para someter a referendo la supranacionalidad nacional, 85% de las mayorías, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, digamos, un manejo de mayorías calificadas, especiales, que están en función de la decisión que se va a tomar, si es un acto legislativo, si es una ley estatutaria, si es una ley de supranacionalidad, si es una ley orgánica, etcétera, etcétera. Y por último, creemos que hay unos debates especiales que se deben manejar mucho más contemporáneamente. Por ejemplo, el debate de la moción de censura que evite la extorsión desde el legislativo al ejecutivo o a otros órganos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que les he dado 6 puntos de vista de cómo el Congreso podría comportarse de manera distinta en una nación no soñada pero posible. De eso se trata, de pensar, repito, a 200 años vista cómo debería funcionar representativa y legítimamente, siendo muy funcional, muy eficiente y muy atento a las necesidades y anhelos de la gente, el Congreso de la República. Bueno, yo le escucho, pero quien me interesa mucho más, que estuvo muy atento escuchándole, es el invitado que tenemos hoy. Quiero darle la bienvenida al representante Gabriel Santos García, nos acompaña hoy, pues está en la legislatura justamente en su periodo constitucional desde el 2018 al 2022. Representante, bienvenido, gracias por acompañarnos. Ana, muchas gracias, un saludo muy especial para ti, para Rodrigo y por supuesto a todas las personas que nos oyen en este podcast. Representante, un congreso bicameral, un congreso en donde hayan 100 senadores, 200 representantes a la Cámara, que haya por regiones, algo interesante que decía Rodrigo dentro de los senadores, que no solo representen a las regiones sino a los sectores. Eso volvería mucho más técnico quizás las discusiones y los planteamientos legislativos que se hagan. ¿Ve factible usted?
Pues mira, yo creo que este es un documento muy importante, creo que va un paso más adelante, digamos, para tener el Congreso que este país se merece. El primer orden del día tiene que ser recuperar la legitimidad de una institución en la que la gente hoy en día no cree, en la que la gente no confía, y eso pasa por modificar un par de cosas antes. Pero me parece igual una propuesta, digamos, interesantísima desde muchos puntos de vista, algunos de los cuales, con los cuales estoy de acuerdo y otros con los que no. Yo creo que hay unas formas quizás un poco más dinámicas de lograr unos objetivos muy similares. Por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay una crisis de representatividad en muchos sectores en el Congreso Sí. de la República. Mi preocupación es que dejarlos en la Constitución hace que sea casi que una camisa de fuerza en un país que está muy cambiante. Entonces, ¿cómo entender qué es un empresario en Colombia, por ejemplo? Los colombianos somos expertos en meternos nosotros en debates lingüísticos de los cuales no salimos. Entonces, ¿qué es un empresario? Un empresario es una persona que tenga cierto número de empleados o un cierto número de capital, o simplemente una persona que ejerza la actividad económica. Y ahí nosotros, digamos, con las nuevas formas disruptivas en la economía, podríamos estar dejando afuera en la terminología a otras personas que quizás no se sientan como empresarios, Claro que etcétera. sí. Entonces, ese, digamos, es como una de esas complejidades. Nosotros tratamos de hacer una cosa muy parecida en una ley con la senadora Paloma Valencia, y lo acaba de tumbar la Corte Constitucional porque yo creo que no entendieron un poco la vocación de lo que estábamos tratando de hacer. En Colombia está prohibido, hay un régimen de conflicto de intereses muy fuerte para los congresistas, donde nosotros tenemos que declararnos impedidos y en ciertos escenarios, uno de los cuales es si podemos favorecer o no a quienes nos han financiado una campaña. Yo particularmente me puse a estudiar y eso me parece una locura. Me parece una locura porque es el primer rompimiento para representar intereses en el Congreso de la República. Entonces pongámoslo en dos escenarios distintos, porque eso iba muy de la mano, por ejemplo, de que haya una representación, bien sea de los sindicatos, bien sea de los empresarios, bien sea de los industriales. Si a mí, por ejemplo, empresario X me da X plata, 50 millones de pesos para mi campaña, yo tengo que declararlo en un libro, y si hay una norma que lo pueda favorecer a él, yo no puedo, de manera general, eso tiene, digamos, algunas aristas, pero de manera general yo no puedo votar esa norma. Eso es una estupidez, pongámoslo en un término específico. Si llega mañana el sindicato de maestros, FECODE, y financia a un congresista que me parece absolutamente legítimo, para que ellos tengan un senador, y ellos se sacan la mano, se meten la mano al drill y financian a esa persona no podría votar a favor de los intereses de quienes lo hicieron elegir. Es una estupidez. Entonces, en vez de No hay nosotros... una representatividad. No, la ley básicamente nos lo prohíbe. Nosotros lo que decíamos era, mire, déjelo claro, que la gente sepa, este es el congresista de los profesores, o este es el congresista de las farmacéuticas o de los bancos, y nosotros habíamos propuesto que esa persona, cuando presentara a votar una ley, lo dejara escrito para que las demás personas puedan hacer un escrutinio de que si están o no de acuerdo. La Corte Constitucional, de acuerdo en su, digamos, ellos viven en otro universo, pero dijeron que no estaban de acuerdo con eso, que eso, se echaron un carretazo ahí. Entonces, ese, por ejemplo, a mí me parecía, digamos, una de las formas como más plausibles para que los intereses sean representados de una forma honesta, que la gente sepa. Digamos, el sector financiero, a mí el sector financiero me dio una cantidad de recursos importantes que no he desconocido jamás, y los intereses del sector financiero en la gran mayoría de ocasiones van en el mismo sentido de los intereses de la población en general, tener un sistema financiero que pueda ofrecer crédito barato, Mucho que pueda... más sólido. Exacto, eso, digamos, es un interés general de la nación. No se entiende así desde la opinión pública y creen que uno está fletado, etcétera. Entonces hay como una cantidad de inconvenientes como en ese sentido. Yo creo que 200 congresistas representantes a la Cámara son demasiados. Yo creo que en este país nosotros tenemos que saber mezclar muy bien lo que es la representatividad, que todos los colombianos nos sintamos representados en el Congreso de la República. Ahí hay una forma, me parece, que tenemos que cambiar la forma en la que los elegimos, sobre todo los representantes. Los gringos lo hacen muy bien con el tema de los distritos en la Cámara de Representantes. Acá en Colombia eso no pasa, y nosotros podemos tener una sobrerepresentación en ciertos sectores, por ejemplo, de que acá es por población. Exacto, es por población general, y eso significa que muchas personas terminamos representando unos intereses socioeconómicos muy similares porque no hay, digamos, esa No, pero el proyecto, solidificación. y ese es un estupendo punto, y qué pena lo interrumpo, representante Gabriel Santos, es que, claro, dentro de la composición, yo había hablado no solo numéricamente, sino cualitativamente. Por supuesto que los representantes los hemos
pensado, el número me es indistinto, Sí. puede ser 187 si a usted le gusta o 73, no voy a discutir el número. Lo que sí creo importante es discutir el concepto. La forma. Y el concepto es, ¿la representatividad otorga o no legitimidad? Nosotros creemos que sí, pero no es suficiente. Debe otorgar legitimidad con un grado de certeza por una parte y por el otro lado con un grado de respuesta directa en el momento del ejercicio de las funciones. De tal manera que la representatividad, y en eso estamos 100% de acuerdo, debe ser muy cercana. Y por eso creemos que no solo se deben elegir representantes en función de sus regiones, sino que las regiones y el ordenamiento territorial lo tenemos muy bien, creemos nosotros, muy bien plasmado, tienen muchísimas más entes territoriales y sobre todo entes locales. Entonces hay una teoría de la capitalidad, hay un grupo de representantes que tienen que salir a defender los intereses y las características propias de la capital de la República. Hay otros que defienden intereses mucho más locales de lugares apartados, Bichada, Orinoquía, Amazonía, etcétera, etcétera. Y todo eso obviamente obedece a una lógica de representatividad cualitativa en función del territorio. Entonces, en eso estamos de acuerdo, obviamente en la explicación inicial y quizás por razón del tiempo no lo dije, pero usted tiene toda la razón. No solo basta ser representante de un distrito o de un departamento, sino que debe haber algún grado de aproximación mucho más fuerte y para eso el tema de las veredas, el tema de las localidades, el tema de la municipalidad reforzada, cobra un sentido especialísimo en nuestra visión de país. Tienen toda la razón. Ahora, hay algo que decía Rodrigo y le pregunto, representante, hay un tema. Nosotros seguimos hablando de la forma, de cómo vamos a lograr esa representatividad, si es por regiones, el número, los gremios, pero algo que usted dijo, representante Santos, la gente ya no le cree, no, perdió esa confianza. Y si no partimos desde ese principio, nosotros podemos plantear un congreso bicameral con senadores, con representantes de gremios, de no gremios, pero si se rompió, si se fracturó esa conexión, pues no importa el planteamiento que hagamos, esto no va a funcionar. ¿Cómo devolver esa credibilidad? ¿Cómo? Y yo creo que está más en lado de ustedes como representantes y senadores que de la sociedad, que dice, pues, no van a trabajar, no se cumplen, no han hecho nada por mi región, no han hecho nada por mi gremio, que entra a primer debate, a segundo debate, a tercer debate, ya le perdemos la cuenta en qué número de debate va. Es que este es un tema, digamos, yo creo que muy problemático, y es que la gente pasó de la desconfianza en la institución, por lo menos del Congreso, a prácticamente querer acabarla. Yo creo que hoy no hay un candidato al Congreso cuya campaña no sea profundamente destructiva en relación con la institucionalidad o de una desconfianza absoluta en el sentido de es que estos son las ratas, entonces llego yo a cambiarlo. Hasta eso nos ha llevado. Sí, absolutamente mesiánico. Y a eso nos ha llevado la desconfianza, y yo creo que muy merecida, de la institucionalidad. Haber pasado 3 años y medio, casi 4 en el Congreso de la República, me ha mostrado una muy buena cara del Congreso, la gente que va, trabaja, se muele de todas partes, y también la cara más odiosa de la política tradicional, de la política clientelista, de la política que se sirve a sí mismo. Y yo creo que eso nos pone a nosotros en esta disyuntiva de qué hacer, y esa ha sido un poco la causa que nosotros adoptamos en el Congreso de la República. Lo primero es que la gente tiene que ver un Congreso que se ajuste al país en el que nosotros vivimos, y eso pasa por un Congreso, y esto mucha gente lo tilda de populista o populachero, pero un Congreso donde nuestro sueldo como congresista sea mucho más ajustado al salario medio en Colombia. Por supuesto, no llevarlo hasta el punto irrisorio que quieren muchos de que sea un salario mínimo, etcétera, un salario que le permita, sobre todo a estos grupos de interés, tener por lo menos subsistir, por supuesto, de una forma que lo haría en el sector privado, pero también que esté mucho más en el sentido de las necesidades fiscales y tributarias de este país. Eso pasa también por tener un Congreso más pequeño y por tener un régimen de trabajo que se compadezca con lo que están viviendo los colombianos. Ahora, yo le voy a plantear algo que no sé si suene muy absurdo. Dentro de las instituciones privadas hay ahora la medición, los famosos KPIs, ¿no? Que es la forma de medir qué tan efectivo, qué tan productivo, qué tanto está llegando al cumplimiento de objetivos. Es que eso es complejo en el Congreso, y nosotros también lo hemos pensado muchísimo, porque entonces yo te lo pongo
desde el punto de vista de mi ejercicio. Yo, una parte muy problemática de volverse crítico del Congreso es que el Congreso es como un colegio. Nosotros en este momento estamos más, estamos más devaluados que el peso colombiano. Exacto. Entonces uno llega y la verdad es que, por ejemplo, nosotros presentamos la imposibilidad de que los congresistas se reeligieran por más de 3 periodos por corporación. Eso significa 32 años en el Congreso de la República. Y nosotros nos pusimos a llamar los días antes, etcétera, y todo el mundo feliz. Y cuando lo presentamos en la Comisión Primera de la Cámara, nos volvieron naco. Y muchos, con franqueza, digamos, ya hablando en privado, dijeron, no, es que eso es suyo. Y eso es suyo, entonces, pues, eso no va a salir. No va. Sí, en ese momento estábamos en una tensión muy importante con la presidenta de la Cámara de Representantes, y eso se refleja en lo que es el Congreso. Entonces nosotros hemos presentado normas, por ejemplo, antiminería ilegal, para fortalecer las juntas directivas en los sistemas de transporte público, para evitar las tarifas dinámicas que se inventan los alcaldes populistas, para solventar las finanzas también en el transporte público, para fortalecer la donación de órganos. Y una medida muy pequeña son esas que van dirigidas a recortar el gasto del Congreso de la República, o el tema de recortar las vacaciones, o el tema de recortar las UTEL, los equipos de trabajo. Pero ese ejercicio tan público, tan de alguna forma reformista del Congreso, nos costó que las otras iniciativas no han nombrado ponente del tema de minería ilegal, no hemos encontrado quien coja el proyecto de fortalecer la institucionalidad dentro de los medios de transporte masivo. Entonces es complejo, porque esos KPIs no obedecen a la misma, digamos, a la misma lógica del sector privado, donde hay una competitividad, donde tú tienes unas cifras y donde, digamos, tienes unos incentivos para que a todos les vaya bien. Acá es el contrario, nosotros nos convertimos en el incentivo para que a nosotros no nos vaya bien. Entonces eso le mando una idea que tenemos planteada, por supuesto estas son ideas en cocción, en ebullición hasta ahora, y usted que está ya viviendo y padeciendo el Congreso, nos podrá dar una voz autorizada. Mire, nosotros creemos que para que la cosa sea más funcional y eficiente, y además para que deje, digamos, esas lastres del pasado, como los que usted describe muy pedagógicamente, como si fuera un colegio o una escuela, pues creemos que la misma estructura del Congreso y su funcionalidad podría ayudar en ese sentido. ¿Cómo? Las comisiones deberían ser mucho más técnicas. Las comisiones realmente deberían dedicarse no solo por el número de personas que la componen, 6, 11, 15, 20, y no pues 200 y tantos de cada una de las cámaras, ¿sí? O pues 108 del Senado y 260 y tantos de la Cámara, sino que en esas se redacte la disposición, se redacte la moción de censura, si es control político, se redacte la ley, se redacte la reforma constitucional, lo que sea menester. Pero en la plenaria es un respaldo político a la iniciativa. No debería entonces haber micos de ninguna naturaleza que algún senador o algún representante en el último minuto del último debate desea meterlo. El tema de las conciliaciones se vuelve francamente traumático, además ininteligible para la gente. Entonces la comisión es la que redacta, es la que debate técnicamente, es la que hace las audiencias públicas, es la que se enfrenta con el experto, es la que realmente pone a prueba la iniciativa del respectivo congresista, etcétera, etcétera, mientras que la plenaria es un favorecimiento político en el buen sentido de la palabra, es decir, es el otorgamiento del respaldo y la legitimidad política a la decisión. ¿Le interesa a Colombia esto sí o no? Con lo cual, la decisión de plenaria es siempre sí o no o blanco, punto. Mientras que la decisión de la comisión sí es aditiva, complementaria, derogatoria, etcétera, etcétera. ¿Usted qué opina? Muy bien, me encantaría. Eso es muy parecido a cómo funcionan los committees en Estados Unidos. Y estoy total, o sea, yo hoy me siento una rueda de hámster debatiendo los mismos proyectos durante unas sesiones absolutamente eternas que, digamos, no tienen sentido. Yo creo que la gente que sabe los temas, yo por ejemplo, digamos, en temas agrarios, esa no es mi especialidad. ¿Por qué tengo que estar yo, digamos, debatiendo de fondo esos temas en la plenaria de la Cámara si esos no pasan por la Comisión Primera a la cual pertenezco, que son los temas constitucionales, promulgación de códigos, etcétera, que es donde estamos los que sabemos de ese tema, ¿no? El Congreso tiene una especialidad muy bien formada en las comisiones, que se vuelve un circo en las plenarias, porque ya quiere uno participar de una cantidad de cosas de las cuales uno
digamos, no sabe a profundidad. Eso me parecería, a mí me parece Circo que incentiva, usted me dirá si esa es la percepción que yo tengo y que creo que tenemos la gran mayoría de colombianos, que hace a su turno de legitimar la bellísima institución del Congreso, y es que ese circo genera una tierra fértil, en términos de Hannah Arendt, una tierra fértil, ¿para qué? Para el clientelismo, Claro. para la extorsión Los legislativa, intereses. para el mico, para el incentivo económico perverso por debajo de Total. mesa, etcétera, etcétera. Claro, porque es que usted le da, primero, al incentivo económico perverso, usted le da una segunda oportunidad. Ujú. Usted de alguna forma, esto va a sonar muy turbaísta, si no estoy mal, pero usted lo reduce a una comisión. Una comisión es un micromundo de lo que es el Congreso. Se puede de alguna forma contenerlo a eso. Cuando usted le da una segunda oportunidad, en el caso de la Cámara de Representantes, un cuerpo colegiado tan grande, Más pues usted, difuso, claro, menos se puede, digamos, accountability, coger a una ajá. persona que, pues, digamos, a la que nunca ha hablado y, digamos, y esa persona se puede inmolar de manera tranquila para servir esos intereses en la plenaria de la Cámara. Ahora, ¿qué debería hacerse o qué debería pasar para que haya esa modificación o esa adecuación? Uy, Que haya un pleno interés por parte de quienes forman parte de la rama legislativa. es que es muy complejo. Ese, digamos, ha sido como el tema que no nos deja dormir a nosotros en la oficina porque no hemos podido dar casi que con el quid parte un poco de una realidad que no tiene Colombia, y es romper ese tema, digamos, esas estructuras clientelares que no han permitido que este país salga adelante o que haya un Congreso realmente transformador y autorregulado. Colombia sigue eligiendo lo mismo siempre. Nosotros tenemos estas crisis de institucionalidad hace mucho tiempo, pero los mismos clanes políticos se siguen eligiendo, digamos, además con unas votaciones absurdas. Y hacia allá iba, vienen unas elecciones y le pregunto, usted que está ahora del otro lado, ¿qué es lo que uno debería buscar cuando busca o cuando vota por un senador, por un representante? Yo creo que ¿Cuáles son esas características? Y no estoy hablando de una tendencia política, estoy hablando del perfil de ese representante, del perfil de ese moral. senador. No, no. Exacto. yo lo primero que te diría es humildad. Yo he visto, no sé si, que muy posiblemente yo caí en lo contrario en la elección que me llevó al Congreso en el 2018, pero las personas que prometen la solución, ser el silver bullet, la solución para todo, Para todos los malos. son los más malos. Es impresionante. O sea, son los más malos, son los que hablan de todo y no saben de absolutamente nada, son los que nunca hablan y van a servir otros intereses. Yo creo que la modestia en entender las funciones del Congreso, en entender las posibilidades que tenemos desde el Congreso de la República, hablan de una mente bien estructurada, de una mente que entiende a dónde va a llegar, de una mente que entiende las limitaciones de su oficio, y son usualmente esas personas las que más trabajan por hacer que las cosas salgan bien. Que entiendan lo que no pueden hacer también es importantísimo. O sea, uno ha visto, o sea, uno ahora está viendo uno que están emergiendo unas candidaturas de todo lado, prometiendo una cantidad de sandeces que son francamente incomprensibles y que le gustan a la gente, pero que es el mismo círculo vicioso de la traición al elector. Overpromise, underdeliver. Eso es lo que la gente menos quiere en el Congreso de la República, que lleguen con unas promesas enormes que saben que no van a cumplir, porque terminan ellos sirviéndose para una elección, pero acabando con la institucionalidad. Nosotros en eso, por ejemplo, en nuestra campaña fuimos muy complejos en el 2018. Yo me acuerdo perfecto, un señor en su absolutamente histérico, porque yo no le iba a arreglar la calle que tenía enfrente, no sé qué. Yo de frente le dije, yo no puedo hacer eso, ni voy a hacer eso, vamos a hacer otro tipo de cosas. Eso es muy importante, como desenmascarar a esos lobos, y hay en todas partes. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir una cosa como autorreflexiva, profundamente dolorosa de las personas que puedan aspirar de un sector ideológico muy similar del que yo vengo. El tema, por ejemplo, de la JEP. Acabar con la JEP. Eso, 3 años y medio, eso es imposible. Es jurídicamente imposible, es políticamente inviable. Y una persona que llegue al Congreso prometiendo eso es una persona que está mintiendo, es una persona que no va a lograr su cometido. O sea, esto es, digamos, saquemos del prisma todas las discusiones jurídicas que tenemos con lo problemático de la JEP, con lo que podríamos cambiar, etcétera, etcétera. Eso, digamos, haciendo un acto de reconocimiento de las dificultades que se va a enfrentar el sector ideológico del que yo vengo en estas elecciones. Porque no tiene la facultad, la competencia, ¿no? Entonces, Sí, la ley no permite. Exacto, no entonces, se permite. Exacto, entonces un candidato al Congreso de la República que llegue con esa bandera es una persona que está mintiendo al pueblo, porque no se puede. Y del otro lado, digamos, también uno los ve.
Ahora, pero quizás todo esto se da también, representante, porque hay una falta de comprensión Claro. por parte de la ciudadanía de cuáles son los Total. alcances que tiene. Y te hago la misma pregunta, Rodrigo, ¿cuál sería el perfil, de acuerdo a Visión Colombia, que debería tener un representante y un senador? No, pero déjame ser político acá, soy más académico, no quiero contestar la pregunta, porque, a ver, digamos que me parece fundamental el perfil, además no quisiera, lanzarme al ruedo. No, porque te estoy pidiendo características morales, yo por no eso, estoy pidiendo pero no partidarias. quisiera lanzarme al ruedo hablando de un proyecto cuando en últimas, pues eso es casi que la opinión personal de Rodrigo Pombo. Yo sí quiero hablar en nombre, como siempre trato de hacerlo, del proyecto mismo para decir, mire, hay alguien que decía, 1999, si no estoy mal, el presidente del Senado decía, eso es lo que da la tierra. Uno no puede esperar tampoco que llegue un agente ideal, una suerte de ángeles al Congreso cuando los colombianos no somos ángeles. Y me parece que eso es sensato, me parece que eso es muy duro, es una puesta en escena frente a la realidad muy fuerte, pero es así. No podemos exigirle a la población colombiana ángeles cuando no lo somos. Pero más allá de eso, lo que sí podemos y debemos exigirle a nuestros dirigentes y a nuestra élite intelectual es este tipo de ejercicios. Es decir, si la estructura ciertamente genera comportamiento, cambia de alguna manera el comportamiento de la gente en su cotidianidad, los líderes, las élites intelectuales deben hacer todo lo posible para crear conceptualmente la mejor estructura. Eso es lo que estamos haciendo en Visión Colombia. Y yo sí creo, por ejemplo, que la estructura del Congreso en esa materia debería tener estas características. Si el periodo para generar mayor estabilidad en las políticas públicas y para generar una mayor conciencia colectiva, conciencia política, de los senadores es de 10 años, es decir, de 2 periodos presidenciales como los estamos proponiendo, pues evidentemente hay ciertos factores objetivos como por ejemplo la edad que podrían ayudar a ese propósito. Creo que los senadores, o creemos que los senadores no podrían ser menores de 50 años, por ejemplo. Eso ayuda. También creemos que los senadores deben ser mucho más especializados por materias, como sucede en el Parlamento inglés, en donde realmente hay unos exdeportistas súper famosos que van al Senado, unos científicos súper reconocidos que van al Senado, unos artistas requete famosos que van al Senado, y todos ellos tienen autoritas, en latín, la autoridad para poder hablar con cierta solvencia sobre determinadas materias. Me parece que eso hace parte de la estructura constitucional de un país soñado pero posible. Me parece que las élites debemos pensar una rama legislativa que tenga una composición que reconozca abierta y, como dice el representante Gabriel Santos, honestamente ciertas realidades. Usted representa a una comunidad raizal, perfecto, enhorabuena. Yo represento los intereses sindicales, enhorabuena. Y entre ellos puede construir técnicamente los mejores proyectos de ley bajo el supuesto de que hay sinceridad, como lo diría en Justicia para Erizos el filósofo norteamericano Ronald Dworkin. Sinceridad es la premisa fundamental de la filosofía y de la política. En fin, yo sí creo que la estructura genera comportamiento, que este tipo de proyectos, más que pensar en un perfil X o Y determinado para una coyuntura política determinada, debería pensar en cómo construir la mejor estructura que a su vez moldee de alguna manera, no totalmente, el comportamiento social cotidiano. Ahora bien, no se le puede pedir al pueblo colombiano que elija ángeles, porque no los producimos. Quiero cerrar con el representante Santos. Después de oír todo este cuento que tenemos, toda la propuesta que surge por parte de Visión Colombia, hay posibilidades de cambio, hay posibilidades de seguir pensando en una Colombia que vaya para mejor, pero hay que empezar a actuar. No podemos quedarnos simplemente cuestionando lo malo que está pasando y no buscar hacer ese cambio, esa transformación. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, digamos, yo todavía soy muy pollo y en eso soy muy cándido y siempre creo que hay esperanza de cambio y esperanza de mejora. Yo creo que este proyecto hace un tema, hace por lo menos algo que me parece muy interesante. Colombia es el país de los sobrediagnósticos, ¿no? Y a los colombianos nos fascina escuchar diagnósticos. Ustedes ven el panorama presidencial hoy es un panorama 95% de diagnósticos. La gente quiere escuchar soluciones. Quiere ver es cómo sus problemáticas se ven reflejadas, y esto es un documento conciso que recoge el diagnóstico pero presenta una solución.
Yo creo que estamos en un momento coyuntural muy complejo. Estamos a puertas, digamos, de tener como la primera batalla electoral que puede transformar de manera profunda nuestro sistema económico y social. Yo creo que pocas veces hemos vivido eso en este país, o por lo menos yo creo que no lo hemos vivido, y hay que pasar, yo creo que un poco de la aspiración a la acción, y en eso me parece muy valioso estos escenarios. La gente tiene que entender que digamos que hay un riesgo material importante que se está jugando mucho, ¿no? Que nos estamos jugando demasiado, que la apatía, que la simpleza, que la generosidad no nos va a llevar a nada, que de alguna forma ser políticamente correctos no nos va a conducir a un buen puerto, como lo hemos visto. Nosotros hemos perdido la batalla de la corrección política con un sector ideológico profundamente radical que está jugando a ser hiper mega pragmático, incluso mentiroso con los dolores, con el sentir, con las necesidades de los colombianos más vulnerables. Entonces, si no hay un sector ideológico que se empodere de verdad de tener soluciones materiales, de ser efectista, de ser eficiente en sus propuestas, de ser realista, de ser capaz incluso de hacer concesiones en algunos temas, yo creo que estamos muy cerquita de perder el rumbo de un país que se ha conducido de buena manera por gran medida de su existencia. Representante, yo le quiero agradecer mucho. Usted decía, sí, nosotros tenemos no únicamente esta propuesta sobre el Congreso de la República, tenemos en varios temas, Rodrigo. Visión Colombia es un proyecto que viene trabajando por años, haciendo un análisis, no quedándose únicamente en análisis, sino presentando propuestas, muchas, puede que no sean compartidas, es más, podríamos decir que yo podría discrepar en algunas de las cosas, pero creo que es justamente el diálogo y el tener todos una visión de lo que queremos, de proyectarnos como país, lo que nos va a llevar a un cambio, no únicamente ver lo que pasa el día siguiente, sino tener una visión de hacia dónde queremos ir. Le agradezco mucho, representante, por haber estado aquí. No, Ana, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, gracias. A usted le veo la próxima semana y nos vemos desde aquí, desde el Hotel Cosmos, que nos abre las puertas. En Visión Colombia 2022 proponemos un congreso bicameral y corporativista que logre la representatividad de todas las regiones del país y de los grupos o sectores como indígenas, afrodescendientes, LGBTI, sindicatos, empresarios, comerciantes, sectores del deporte, de la cultura, industriales, entre muchos otros. Las funciones: reformar la Constitución, hacer leyes, ejercer control político sobre el gobierno y la administración nacional, ejercer ciertas funciones judiciales, administrarse autónoma e independientemente. Esas son algunas de las propuestas que planteamos. Para conocer más nuestras propuestas, visite nuestra página de internet www.visioncolombia2022.com y síganos en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.